Excelente. Estos casos clínicos súper interesantes nos han mantenido durante toda la tarde en vilo. Y tenemos la casa llena, lo cual nos llena de satisfacción. En estos momentos damos inicio a la conferencia magistral Dr. Manuel Eduardo Valdés. El doctor Manuel Eduardo Valdés Guerrero fue una de las figuras más importantes en la oftalmología dominicana. Nacido en mayo de 1918 en Nizao, Baní, realizó sus estudios de posgrado en Buenos Aires, Argentina. Fue fundador de la residencia de oftalmología del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, donde además se desempeñó como coordinador de dicha residencia, jefe del servicio de oftalmología y fundador del Banco de Córneas. Además, fue miembro fundador y primer presidente de nuestra Sociedad Dominicana de Oftalmología. Esta conferencia magistral será presentada por el doctor Gerson Vizcaíno. El doctor Gerson Vizcaíno es doctor en medicina graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También tiene formación como histocitólogo con calificación sobresaliente en dicha universidad, maestría en educación superior para ciencias de la salud y maestría en medicina estética en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de posgrado en oftalmología con alta especialidad en anatomía patológica oftálmica en la Asociación para Evitar la Ceguera del Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes. Estudios de alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares y alta especialidad en cirugías en segmento anterior. Actualmente es cirujano oftalmólogo y también realizó un doctorado en biomedicina como ingeniero tisular, con el tema generación de sustitutos bioartificiales de esclerótica para reparación microquirúrgica de la túnica ocular externa en la Universidad de Granada, España, en el año 2019, mención cum laude, que es la mención más alta que se puede obtener en el doctorado. Ha realizado muchas investigaciones científicas, trabajos, asesorías en distintos países, tanto de Latinoamérica como en España. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es director médico del Centro Oftalmológico Metropolitano, profesor invitado de la Universidad de Granada, jefe del Laboratorio de Patología Ocular, médico ayudante de Secanot y consultor médico. El doctor Gerson Vizcaíno durante los últimos años ha tenido un rol fundamental en la formación de los médicos residentes de las distintas escuelas de oftalmología de nuestro país, a través del acompañamiento en la docencia, las prácticas quirúrgicas, asesorías en investigaciones y apoyo en los distintos cursos y ateneos interhospitalarios, todo lo cual ha contribuido enormemente a elevar la calidad de la enseñanza en la residencia médica. El doctor Gerson Vizcaíno nos va a presentar la charla magistral Dr. Manuel Eduardo Valdés con el tema Trauma ocular borrando las fronteras. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y representar mi alma mater. Hay algunas cosas que son bien importantes y lo primero que quiero decir es que el doctor Valdés, lo que tuvimos la oportunidad de quererlo, amarlo y crecer con él a lo largo de nuestras vidas,
siempre estará presente en nuestros corazones y en la práctica diaria. Hay algo importante para todos los presentes y es que la conferencia que vamos a hablar hoy aquí es para todos, oftalmólogo y no oftalmólogo. Y vamos a abordar varias cosas que son bien importantes. Lo primero es que vamos a abordar el concepto trauma. Y el concepto trauma hay que definirlo con 3 características fundamentales que vemos aquí en esta pantalla. Es repentino, no deseado e impredecible. Y algunos dirán, no, pero el trauma también alguien se lo puede autoinfringir, pero esos son los menos. Esos son los menos y los menos posibles de valorar o medir. Cuando nosotros hablamos del trauma, tenemos que saber que el trauma ocurre en un momento donde nadie sabe que va a ocurrir, donde no sabemos qué está pasando ni sabemos qué va a pasar en el futuro. Dentro de los antecedentes hay mucha literatura y hay mucho que se escribe, pero de aquí yo quiero destacar varias cosas. Lo primero es que no existe una estadística mundial real del trauma. ¿Qué significa eso? Que si alguien se da un golpe sencillo, tiene un trauma en un ojo ligero, tiene alguna afección, difícilmente vaya a la atención médica, salvo que sienta que es de importancia. Eso significa que los pacientes que llegan y son registrados en la estadística son los menos, no los más. Y la República Dominicana, como el turismo, lo tenemos todo. Tenemos el lugar número 1 en el mundo en accidentes automovilísticos y de esto un porcentaje de casi el 30% con afección craneofacial y la mayoría tienen alguna repercusión ocular, aun cuando están subvalorados porque no todos tienen un dato importante, sino que más adelante se presentan. Aquí estamos hablando del impacto. Y cuando nosotros hablamos del impacto de un trauma, hay cosas que son bien determinantes y bien importantes. Lo primero es el impacto personal. Le cambia la vida a una persona. Un caso que parece simple se vuelve importante y ese paciente que era una persona capaz de realizar todas las actividades ya no puede realizarlas. En el centro, en lo social, estoy poniendo un caso emblemático donde la delincuencia le robó la visión a Francina Hungría, donde su calidad de vida y la de su entorno tuvo que ser muy manejada por un grupo de personal médico y paramédico e incluso terapeuta para poder llevarla a ella a la condición actual y la inserción social. Y el plano económico. El plano económico es fundamental porque en las estadísticas las personas más propensas de trauma son personas que están en actividades laborales y que tienen una gran capacidad de producción económica para hacer que las familias salgan adelante. Entonces, la más frecuente es que sean hombres, lo más frecuente es que sean actividades laborales y esto va a impactar de una forma importante. Cuando nosotros hablamos del trauma, hay algo que es bien importante y si vemos aquí este esquema que estamos presentando, este esquema nos incluye a todo de diferente manera. Lo primero es el lugar del accidente. Y cuando nosotros abordamos el lugar del accidente es sumamente importante que la población en general, nos quitamos la bata de médico en ese momento y nos volvemos el amigo, el hijo, el padre, el hermano o el transeúnte que va pasando y ve a un paciente con un trauma. En el caso de nosotros, los pacientes por quemadura son lo más crítico desde el punto de vista pronóstico. Entonces, es sumamente importante que la población sepa que frente a una quemadura
la idea no es salir corriendo al hospital, sino que es hacer un buen lavado. Entonces, aun cuando no sean médicos, aun cuando las personas que aborden al paciente no tengan los conocimientos médicos, sí deben de tener una idea qué hacer y qué no hacer. Luego está el equipo del 911, que en nuestro país se llama CRUE, porque es de control y manejo de emergencias y urgencias. Tienen separadas las urgencias y las emergencias, pero al final del día ellos nos ayudan a coordinar. Para algunos de ustedes esto le parecerá ficticio y un poco abstracto, pero para las personas que trabajamos en grandes centros que incluyen trauma, es una realidad un poco catastrófica, donde hay que decidir si este paciente va a oftalmología, a neurocirugía, a cirugía maxilofacial, o de repente nos toca a todo al mismo tiempo. Por eso es importante que a la hora de que recibimos un paciente en la zona rural más recóndita del país, tengamos las herramientas para decidir, no, la prioridad es oftalmología, o no, la prioridad de este paciente es neurocirugía. Tenemos en nuestro haber algunos casos donde pacientes llegan en una condición que aparentemente es estable y cuando se evalúa no es un paciente de oftalmología, es un paciente de la unidad de cuidado intensivo traumatológica porque está con unos traumas importantes, aunque está hablando, aunque se vea estable. Y después viene el triaje. En el punto del triaje entramos los oftalmólogos en el campo de la oftalmología o de los traumas puramente oculares. Y diríamos, el triaje es fácil. Sí, el triaje es fácil cuando me toca un solo paciente. No tengo que decidir quién voy a atender primero. No tengo que decidir en qué momento lo haré, quién llegó primero, quién está en la sala de espera. Pero en el caso de los pacientes que llegan varios al mismo tiempo y que no puede tocar a todo, hay que tener claro que una visión rápida y minuciosa nos va a permitir decidir quién va primero de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la magnitud de resolución y de acuerdo al pronóstico visual. Y después el manejo en conjunto. Y cuando hablamos de manejo en conjunto, el manejo en conjunto va a estar limitado en dos grupos. El manejo conjunto del área de la emergencia, donde es probable que un paciente sea atendido por una secretaria, por el personal de seguridad, por el oftalmólogo o la enfermera. ¿Por qué? Porque si nos llega un caso de trauma múltiple al mismo tiempo, es probable que esa persona nos tenga que ayudar a organizar, a decidir y suministrar los materiales necesarios para su atención. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y tener un personal que nos permita identificar, aún en el caso de la consulta privada, que la secretaria sea capaz de ver qué paciente que está llegando realmente es una emergencia y tiene la necesidad de pasar primero. Porque en oftalmología nosotros tenemos emergencias que son reales y otras simuladas. Pero un paciente puede tener un pronóstico desfavorable cuando no lo manejamos de la forma adecuada. Entonces, ese primer contacto, esa idea de formación del personal auxiliar y de asistencia es vital para nosotros poder determinar. En el caso del triaje, tenemos aquí 4 cosas que son bien importantes. ¿Qué tan grave está? ¿Cómo voy a tipificar mi trauma? ¿Es un trauma que es puramente ocular? ¿Es un trauma que me afecta a las paredes orbitarias? ¿Me está haciendo tracción de algún músculo y puedo tener un reflejo vagal que me produzca un paro? Entonces son algunos de los datos, o este paciente, a pesar de que yo quiera, en este momento no le voy a poder resolver y necesito concentrarme en los casos que sí necesitan una atención urgente en este momento y los otros los debo coordinar para un manejo conjunto y necesito algún tipo de prueba. Cuando nosotros evaluamos al paciente hay algo bien importante y lo primero es que en el mundo del trauma tenemos al paciente politraumatizado.
Luego vamos a tener el paciente que tiene un trauma ya craneofacial. Luego vamos a tener a aquellos pacientes que vamos a encontrar la órbita, y el centro de nuestro manejo siempre será el bienestar del paciente. Entonces, los egos en el mundo del trauma lo hacemos a un lado y hay que priorizar qué pacientes son aquellos que se necesitan manejar de una forma muy importante. Ya decidimos qué tipo de paciente es, y si estamos en un hospital general, tenemos la oportunidad de rápidamente o recibir el paciente a través de una emergencia general o a través de una emergencia oftalmológica. En el caso de no ser así, porque nosotros tenemos muchos pacientes que llegan por modus propio y no a través de los mecanismos coordinados, tenemos que tener la astucia suficiente para saber, este sí es un caso prioritario, este sí se debe ir inmediatamente para una atención vital, o este paciente sí lo puedo manejar en conjunto con el personal de mi centro de salud. ¿Cuáles personas están involucradas en el trauma? Lo vamos a dividir por etapas. Y en esta etapa vamos a tener varias especialidades. Y en la pirámide de esa especialidad, los emergenciólogos son los número 1. A pesar de que creemos que los oftalmólogos, los neurocirujanos, no. El emergenciólogo va a hacer una evaluación y va a decidir qué está pasando aquí, qué cosas son vitales, y si nosotros vamos a sacrificar el ojo, pero salvar la vida, o si nosotros vamos a estabilizar cardiopulmonalmente primero y después neurocirugía, y luego va a pasar oftalmo, después maxilofacial, entre otros. Y ahí se van a agregar los internistas y se van a agregar las personas de intensivo, porque muchas veces el paciente antes de entrar a cirugía deberá ser estabilizado, y en los casos de inflamaciones severas hay casos donde es necesario primero desinflamar, primero estabilizar y luego proceder de acuerdo a las necesidades. En el caso del equipo de oftalmología, esto lo conocemos mucho, pero hay un grupo que están en la categoría inferior de esta lista, y aquí nosotros vamos a tener las personas que se van a encargar de la rehabilitación y del resultado final no visual. Vamos a hablar de algunos casos, y aquí tenemos unas fotos de unos pacientes donde a primera vista vemos que son casos muy graves, y estos pacientes no pueden llegar ya suturados o no. Ahí hay que decidir, ¿esa reparación se hizo adecuadamente? ¿Hay involucro ocular o no? Estos casos son un ejemplo de que esos son alteraciones palpebrales y que no tienen un impacto más allá. Pero cuando usted lo ve, se quiere caer para atrás y dice, no, este paciente tiene que ir al médico, porque nosotros somos oftalmólogos, nada más vemos un ojo. No, tenemos que tomar el tiempo, la calma y evaluar delicadamente el paciente. Y este paciente se beneficia de que si usted no tiene la experiencia, tome una gasa, un campo estéril, lo humedezca con agua o solución salina o agua destilada, y que sea suturado por la persona adecuada para no tener al final alteraciones importantes que son deformidades como complicaciones no del trauma, sino del manejo temprano. Estas son otras alteraciones que de inicio diríamos, qué mal, pero podemos ver en el caso del centro donde el globo está intacto, a este paciente hay que hacer una reparación inicial y luego reconstrucciones para el futuro. En el caso del ancla de ese anzuelo gigantesco, solo es a nivel palpebral y tenemos una protrusión de la grasa orbitaria. Entonces, cada caso va a necesitar un manejo. En el caso del segmento anterior, también los orgullos hay que ponerlo a un lado. ¿Quién va a ser el mejor cirujano? El mejor cirujano va a ser el cirujano disponible de acuerdo a los criterios establecidos de hay o no infección inicial o qué tanto yo necesito resolver la cirugía. En los traumas tenemos la prerrogativa donde tenemos que decidir
Lo primero es resolver el trauma. Segundo, disminuir la tasa de complicaciones y luego vamos a rehabilitar al paciente. Este es un caso muy interesante porque este es un caso donde un trauma simple, un paciente nos llega que él estaba soldando una esquirla, un metal le cayó en el ojo y él se quedó tranquilo. Llega semanas después y esta es la historia. Con una terapia de cobertura múltiple logramos salvar al paciente y al paciente le fue muy bien, pero la decisión del manejo de nosotros solo fue en consecuencia al descuido inicial del paciente. No siempre tenemos esta suerte. Y en el caso de la catarata traumática, en mi experiencia y en la del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico, preferimos siempre operar la catarata, desinflamar, estabilizar. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes terminan haciendo cuadro inflamatorio, pigmentación del lente y las cosas se pueden poner un poco peor. No siempre vamos a tener la oportunidad de manejar a un paciente virgen desde el punto de vista traumático, sino que nos van a tocar casos donde el objetivo final no va a ser salvar la visión, será salvar el ojo o salvar la vida. Y luego vamos a decidir qué haremos más adelante. Hay casos donde no solo vamos a manejar el segmento anterior, el polo posterior, sino que vamos a manejar las infecciones y las complicaciones del trauma o del descuido de alguno de estos pacientes. Y hay un grupo de pacientes que no entran en esta categoría, sino que un paciente que nos va a llegar con varios traumas. Y aquí tenemos un caso que lo atendimos en el centro y salió en la prensa. Este caso fue manejado en conjunto y donde el paciente desde el punto de vista oftalmológico lucía grave, pero gracias a la colaboración de neurocirugía y de otorrino, el paciente le fue muy bien y no tuvo limitaciones. Es una dicha, pero si no la tenemos, debemos de saber que no siempre vamos a poder hacer lo que querramos, sino en un equipo trabajaremos de acuerdo a las posibilidades. Y muchos dirán, pero nosotros no tenemos cirujanos maxilofaciales, es muy cerca. Entonces hay que hacer alianza con centros que manejen este tipo de trauma y colaborar para que al final el resultado, el paciente le vaya bien y logremos unos buenos resultados. Entonces, nosotros tenemos la dicha en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico de tener una gran categoría de especialistas de diferentes áreas y podemos hacer manejo conjunto. Este otro de nuestros casos de la institución. Y hay algo que tenemos que saber. Cuando nosotros terminamos de manejar un paciente con un trauma que fue necesaria la cirugía, viene la parte más difícil. ¿Por qué decimos la parte más difícil? Porque el resultado final va a determinar muchas cosas de lo que hagamos a partir de la cirugía. ¿Qué significa eso? Que primero vamos a hacer un control del daño estructural. Pero si nosotros no prevenimos inflamación como un evento desencadenante de complicaciones e infecciones, vamos a ver afectado el resultado. Y las complicaciones pueden ser que sean inmediatas, tardías, incluso como la oftalmia simpática, que la veremos muchos años después en algunos casos. Cuando nosotros terminamos a un paciente de tratarlo, siempre hay cosas que tenemos que tratar de resolver. Lo primero es lo estructural. ¿Por qué? Porque no tenemos la garantía de resultado visual si nosotros no podemos manejar estructuralmente ese paciente. Y la parte psicológica. Hay casos donde se arman situaciones desagradables porque es un niño que recibió un trauma y se está echando la culpa a los familiares, o hay personas que tienen un trauma y psicológicamente se ven afectados y necesitan los cuidados y el apoyo del personal. Al final del día, el tratamiento integral va a ser determinante
para nosotros manejar a este paciente. Cuando ya no podemos manejar la parte funcional, entonces nos vamos a dedicar a mejorar la parte estética. Y es sumamente importante para estos pacientes que ya no ven, lograr por lo menos estéticamente que nadie le esté preguntando que qué le pasó. Entonces, nosotros debemos de pensar que en el mundo del trauma, la proyección futura es evitar las complicaciones prehospitalarias, que se clavó un clavo y alguien lo aló cuando venía a la atención médica. En la hospitalaria la decisión es adecuada para el manejo adecuado, elegir el mejor médico de acuerdo a las posibilidades, y la poshospitalaria, que son los cuidados desde que el paciente sale de nuestra consulta hasta que le damos de alta. En conclusión, los traumas oculares son una entidad que nos incluye a todos y que de una u otra forma todos vamos a vernos involucrados porque tienen un alto costo, un manejo que va a ser complejo o multidisciplinario, y vamos a necesitar de momentos óptimos e integrados para poder realizar este tipo de manejo. Y recuerden que siempre vamos a poder resolver en algunos casos, minimizar en otros, mejorar en algunos, pero siempre vamos a poder acompañar a un paciente con un trauma ocular. Muchas gracias.